Hola, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de nuestro podcast de CIP TV. Hoy tendremos un tema de suma importancia y es donde exploraremos un elemento fundamental para el sistema financiero guatemalteco, el rol de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de seguros. Profundizaremos en cómo la SIF realiza su trabajo de supervisión y cómo se encuentra transformándose para afrontar los nuevos desafíos en un entorno financiero en constante evolución. Y para ello nos acompañan los licenciados Héctor Espina, quien es intendente de supervisión de seguros, la licenciada Mayra Chojolán, quien es la directora del Departamento de Supervisión de Riesgos de Seguros, y el licenciado Juan Francisco García, quien es el director del Departamento de Registros y Normativa de Seguros. En ese contexto, quisiera iniciar dándole la palabra a Héctor y que hablemos un poquito de ese rol de la Superintendencia de Bancos. Héctor, bienvenido. Gracias, José Ricardo. Buenos días, Mayra. Buenos días, Juan Francisco. Y buenos días a los que nos siguen a través de los canales de la Super. Es interesante, y antes de contestar el rol, comentar lo importante que es la actividad aseguradora en la economía de un país. Y por qué es que en todos los países del mundo supervisamos la actividad aseguradora. Y esto obedece principalmente porque es una actividad de confianza y las aseguradoras recolectan las primas que pagan los asegurados para atender los siniestros que se ocasionan, que están establecidos en las pólizas de seguros. Es decir, que la actividad de seguros es una actividad de confianza un poco diferente de la actividad de bancos, pero realmente el interés del Estado en que haya una supervisión de las aseguradoras obedece principalmente para que cuando existan los siniestros o cuando se tengan que atender los reclamos que las aseguradoras les presentan, estas cuenten con la suficiente solvencia, liquidez y estabilidad financiera para poder atender a los asegurados y beneficiarios del seguro. Claro. Ahora bien, para llevar a cabo nuestro rol como superintendencia de bancos y supervisar a las aseguradoras, esto lo hacemos a través de la Intendencia de Supervisión de Seguros a mi cargo, la cual su función principal es supervisar a las aseguradoras a través de una supervisión basada en riesgos para poder evaluar la gestión que hacen los administradores en cuanto a la solvencia y rentabilidad de las entidades. También somos la intendencia encargada de emitir la normativa relacionada con la actividad aseguradora. Claro. Y obviamente el fin que perseguimos es que el público usuario del seguro en Guatemala tenga la confianza que las aseguradoras van a poder responder cuando ocurran los siniestros que se pueden dar derivado de los contratos de seguros. Algo adicional también es que por ley llevamos a cabo el control y registro de los intermediarios de seguros, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas que intermedian entre el asegurado y la aseguradora para efectos de la venta de los seguros. Que son los que conocemos como corredores o agentes de seguros. Es correcto, es correcto. Esa es, digamos, la otra función. Ahora bien, para llevar a cabo esto, la estructura de la Superintendencia de Bancos en la Intendencia de Supervisión de Seguros está compuesta por dos departamentos. El Departamento de Supervisión de Seguros, a cargo de Mayra, y el Departamento
de normativa y registros de seguros a cargo de Juan Francisco. Juan Francisco. En el Departamento de Supervisión de Seguros existen 3 grupos de trabajo, 3 áreas de trabajo. ¿Cómo no? 2 son áreas que nosotros le llamamos verticales, que se encargan de la revisión in situ, o sea, cuando van a las aseguradoras, y extra situ, cuando estamos haciendo análisis en la oficina de las 27 aseguradoras que están supervisadas por la Superintendencia de Bancos, más el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, FHA. Digamos, como en el Departamento de Supervisión se lleva a cabo las actividades, pues se va a platicar más adelante a cargo de Mayra, pero básicamente, en términos generales, están estos 2 grupos verticales y hay un grupo adicional, un área adicional, que es la que apoya a estos 2 grupos verticales porque ellos hacen un análisis del mercado total del seguro en su conjunto. Es una función más transversal. La función transversal, es correcto. Y además apoya a esta área 3 que decimos nosotros, al departamento a cargo de Juan Francisco, en todo lo que tiene que ver con estudios actuariales, estudios especiales que necesita que se realicen en la actividad aseguradora, porque, como sabes, es una actividad muy especializada y que demanda efectivamente que las personas pues cada día nos especialicemos más en temas como cálculos actuariales, supervisión basada en riesgos y todo lo que esto conlleva. Yo diría que en cuanto a la forma o al rol que nosotros realizamos, básicamente lo llevamos a cabo a través de estos 2 departamentos, a través de los 5 áreas que me quedó pendiente mencionar, el área de registros, digamos, como área, que es la que realmente lleva a cabo este registro y control de todos estos intermediarios, que son alrededor de 2,000 y algo en el sistema asegurador. 27 aseguradoras y 2,000 y algo mencionás de estos intermediarios que conforman el ecosistema asegurador. Así es, incluso también se registran, por ejemplo, los intermediarios de reaseguro, corredores de reaseguro, que esos son los que intermedian, llamémosle así, entre las aseguradoras y los reaseguradores. Los reaseguradores son los que contribuyen o son como los partners de las aseguradoras para que cuando se dan reclamos, normalmente hay una participación de los reaseguradores, porque las aseguradoras también les trasladan parte de los riesgos que ellas asumen, digamos, de los riesgos de terceros. Entonces hay un registro de los intermediarios de reaseguro, claro, registros de las planes de seguros y otros registros más. Es una cantidad bastante significativa, pero creo yo que de esa forma es como nosotros estamos actualmente en la intendencia a mi cargo, tratando de provocar y fomentar esa confianza para que la gente pueda tener y contratar los seguros, y que sobre todo cuando ocurren estos siniestros, pues se cuente con esa solvencia. Un ejemplo de lo importante del seguro que mencionaba al inicio, pues lamentablemente lo tuvimos la semana pasada con el accidente del bus. El lamentable suceso ocurrido a inicios de la semana anterior, ¿verdad? Pero ahí sí pudimos observar, pues la aseguradora a cargo se comprometió a poder indemnizar en este caso a las personas, que pues es un paliativo, pero claro, que de alguna forma es parte de la función del seguro. Claro, sí, definitivamente, y es la importancia de tener un seguro. Yo creo que ese es otro tema, lo podemos abordar o lo hemos abordado en otras situaciones. Muchas gracias, Héctor. Este es el rol, digamos, de la Superintendencia de Bancos. Pero esto tiene un asidero legal, esto tiene una base legal.
que tiene incluso preceptos constitucionales y hasta la propia ley, la ley del sector. Juan Francisco, ¿qué nos puedes hablar de esto? Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de los canales de comunicación de la Superintendencia de Bancos. Pues como bien decías, la actividad de seguros tiene un inicio o un precepto constitucional. Y en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 132 y 133, pues se establece el sistema de banca central, cuya función o dirigido por la Junta Monetaria, y de ahí se deriva la función de la Superintendencia de Bancos de ejercer una vigilancia y una supervisión de entidades, y dentro de estas las de fianzas y las de seguros. Y si vemos la ley de supervisión financiera como una norma más específica para la Superintendencia de Bancos, en el artículo 1 dentro de su objeto, también hace referencia que la Superintendencia de Bancos es un órgano de banca central que ejerce la vigilancia y la supervisión de las entidades, dentro de estas las de fianzas y las de seguros. Claro. Entonces, bajo ese esquema legal, pues también, y derivado de la Constitución Política de la República, pues está la ley de la actividad aseguradora, que esta ya es específica porque ya de alguna manera regula todas aquellas actividades que se están dando dentro del sector, desde su constitución, su funcionamiento, sus actividades, hasta la salida de una aseguradora en caso fuera necesario. Y esta ley, pues de alguna manera se conoce como una ley reglamentaria, porque muchos de los artículos pues requieren que se reglamente a través de la Junta Monetaria, donde se establecen normas que van a ayudar a fortalecer la supervisión, a mantener el control de la gestión de las aseguradoras, y de las cuales me voy a permitir mencionar algunas específicas. Por ejemplo, la que tiene que ver con el tema de el manual de instrucciones contables para una empresa de seguros, donde en una hoja de balance, por ejemplo, podemos determinar 3 aspectos fundamentales. Lo que son los pasivos, que constituyen las obligaciones que tiene la aseguradora por los contratos que ha suscrito. Lo que son los activos, que respaldan esas obligaciones, y lo que es el patrimonio. Y eso lo voy a ir desarrollando más adelante, porque en el caso de los pasivos, la Junta Monetaria emitió un reglamento que se conoce el reglamento de las reservas técnicas. Claro. Y estas reservas técnicas, como se establece en ese reglamento, constituyen todas aquellas obligaciones que las aseguradoras tienen con los asegurados por esas pólizas que han suscrito. Y dentro de ellas hay reservas de vida, reservas de daños, reservas para cada ramo, para riesgos catastróficos. Y hay otras reservas complementarias que las aseguradoras van constituyendo, porque al final las primas que perciben, que esa es la importancia, que por qué se supervisan, como no son propias de la aseguradora, sino que tienen que pasar un periodo de vigencia de la póliza para que se conviertan en un ingreso como tal. Entonces esas primas que se perciben, pues se van constituyendo esas reservas técnicas para hacerle frente a los siniestros que posteriormente se vayan a dar. Sí, ante un eventual suceso de un evento. Un eventual suceso, y por eso es la importancia de que esos pasivos estén bien valuados, estén bien constituidos. Claro. Pero no solo que estén bien constituidos, sino que también existan esos activos que van a respaldar esas reservas técnicas, ya para que en el momento cuando se dé un siniestro, pues se tenga la liquidez suficiente para cubrir con esas obligaciones que están plasmadas. Para honrar la obligación, para digamos. honrar la obligación. Ese es por el lado de los pasivos. Entonces, en una hoja de balance, el pasivo de una aseguradora es, las reservas técnicas es el pasivo más importante dentro de ese tema. Y por el lado del activo, pues las inversiones que van a respaldar esas reservas, y que dentro de la regulación pues está identificado en qué activos pueden invertir. Hay límites prudenciales que se deben de verificar para efectos del cumplimiento de esta norma. Por el lado del patrimonio, que vemos que también hay una resolución emitida por Junta Monetaria que se refiere a la determinación del margen de solvencia, entendiendo como el margen de solvencia el monto mínimo de patrimonio requerido de acuerdo a los riesgos que puede asumir esa aseguradora. Y entonces ese patrimonio de riesgo requerido, o lo que se conoce como margen de solvencia, pues igual que las reservas, está distribuido en un margen de solvencia de vida, de daños, para riesgos catastróficos,
y una pequeña parte que es para el riesgo de inversión y de crédito, que también se le requiere capital para esa naturaleza. Y de igual manera, como hay obligación de respaldarlo con activos para las reservas, también el margen de solvencia tiene que estar respaldado, el patrimonio técnico tiene que estar respaldado con esos activos, porque en un negocio normal, o relacionándolo un poquito con otras actividades, las reservas técnicas de alguna manera mitigan las pérdidas esperadas, si lo queremos ver así. Y el margen de solvencia está por aquella situación de alguna desviación siniestral que puede darse en una aseguradora. Entonces ahí entra el patrimonio técnico, el margen de solvencia a responder, porque al final la aseguradora las pérdidas las va a responder o con patrimonio o con las reservas. Lo ideal sería con las reservas para que el patrimonio se mantenga y que ayude a la solvencia de las compañías de seguros. Adicional a estas dos reglamentaciones que de alguna manera ayudan a la gestión y a la supervisión de las compañías de seguros, pues son específicas para el sector asegurador. Y que tienen un fin, mantener la solvencia, la rentabilidad y la liquidez de las aseguradoras. Y hay algunas otras normas que se establecieron que ayudan a la gestión de esas aseguradoras. Y por ejemplo, en el 2018 y 2020 se emitió la norma de gobierno corporativo y la de gestión integral de riesgos, que estas de alguna manera ayudan a que las aseguradoras puedan operar y gestionarse con base en riesgos, ¿ya? Y esto lo que de alguna manera permite es que no solo estas normas de gobierno corporativo y de gestión de riesgos es a donde va trasladándose el mundo, ya las compañías, y no solo de seguros, sino que todas las empresas se van gestionando con base en una buena gobernanza corporativa y una buena gestión de riesgos, sino que también ayuda a que se pueda irse alineando a los estándares internacionales, porque dentro del proceso de la normativa que se lleva en el departamento, uno de los pasos es alinearla a esos estándares internacionales. Y por ejemplo, en materia de seguros tenemos los principios básicos emitidos por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, que en inglés es la famosa IAIS. Que todo mundo en el gremio, en el sector lo conoce, ¿verdad? Por sus siglas, IAIS. Sí, y entonces, dependiendo cada norma que se regule, pues en lo aplicable y que la ley lo permita, pues se alinean a esos estándares internacionales en materia de seguros. Ahí más o menos en términos generales es el proceso. Claro, ahorita abordé unas normas muy específicas y que son las más importantes. Claro. Pero dentro del compendio de normas aplicables a seguros hay mucha más reglamentación que ayudan a las aseguradoras y por supuesto a la superintendencia a llevar su labor, ese rol tan importante de supervisarlas. Pero todo este marco legal y normativa específica, así como la alineación con los estándares internacionales y los principios básicos de estos organismos internacionales, pues nos hacen voltear a ver a las funciones propias de supervisión. ¿Cuáles, Mayra, son esas funciones de supervisión del sector asegurador? Bueno, pues primero que todo, buenos días. Gracias, José Ricardo. Efectivamente, después de ver la normativa y ver todo lo que a nivel internacional se conoce como mejores prácticas y sobre la base en la que se desarrolla la normativa guatemalteca, arrancamos nosotros a hacer y proceder a verificar el cumplimiento de esas normativas en las entidades de seguros. Entonces, la Superintendencia de Bancos, a través de sus intendencias y en el caso de la Intendencia de Supervisión de Seguros, pues trabajamos con un enfoque de supervisión basada en riesgos. Este enfoque pues es aplicable también a las entidades de seguros y mediante él nosotros elaboramos planes operativos que consideran el nivel de riesgo de las entidades, el nivel de riesgo sistémico, la gestión que están haciendo las entidades de sus propios riesgos y asignamos los recursos necesarios para prestar puntual atención a determinados riesgos. Claro.
¿Qué riesgos vemos nosotros en la actividad aseguradora que se consideran como riesgos principales? Pues fundamentalmente para nosotros es el riesgo de suscripción, el que contempla todos los elementos técnicos y actuariales sobre las bases en que están fundamentadas estos seguros, los contratos de seguros. Adicional a eso, pues complementamos este marco de revisión a través de los riesgos de crédito, liquidez, mercado, operacional, y el que incluimos dentro de este riesgo operacional es el riesgo tecnológico, que es pues de muy buena cuenta sabido en esta época, ¿verdad? Claro. Para el efecto, en el Departamento de Supervisión de Seguros, como ya se anticipó, tenemos 3 áreas de trabajo. Las primeras 2 áreas pues tienen a su cargo las 27 entidades aseguradoras y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, conocido como FHA, en el que hacemos la gestión y la verificación del cumplimiento de la normativa que ha sido propuesta y aprobada por la Junta Monetaria. Además, pues contamos con un área 3, que es el área que hace la supervisión transversal, el análisis del mercado, pero pues conviene comentar en este punto que esta área está conformada por profesionales de heterogéneas materias y especialidades. Contamos, por ejemplo, con ingenieros y matemáticos que nos apoyan en la revisión de la función actuarial, Que es muy importante en el tema, ¿verdad? Clave para nosotros porque es la base sobre la que se van a registrar esas reservas, ¿verdad? Los seguros están desarrollados a través de experiencias, probabilidades, impacto de las experiencias sobre los riesgos que se están asegurando y las coberturas que se dan. Y esta parte actuarial es la que nos apoya en revisar cómo se lleva a cabo esa función dentro de cada aseguradora, que tengan la suficiente base técnica para determinar que las reservas responden a los riesgos que se están asegurando, que hayan utilizado la experiencia en esos tipos de riesgos para poder llegar a concluir en cuánto va a ser el valor de la reserva que debe utilizarse en cada tipo de riesgo. Y además, pues tenemos también profesionales especialistas en riesgo tecnológico que nos apoyan con la gestión y la verificación de este riesgo por parte de las entidades de seguros. Pues de parte del Departamento de Supervisión, lo que nos queda es ir a hacer y verificar el cumplimiento de esa normativa. Como te decía, pues hay riesgos muy puntuales para nosotros. Ya Juan Francisco comentó 2 de los principales reglamentos que nos atañen en el tema de la actividad aseguradora, que tiene que ver con la evaluación e inversión de las reservas técnicas y la verificación también del margen de solvencia o patrimonio requerido a las aseguradoras en función de esas pérdidas inesperadas. Adicionalmente, pues creo que es importante comentar que esta diversidad de profesiones que tenemos en el Departamento de Supervisión de Seguros nos ha permitido ir complementándonos con el Departamento de Registros y Normativa, a bien de ir proponiendo con base en nuestra experiencia, que es en el campo, que es en el sitio de las aseguradoras. Claro. Esa supervisión in situ nos permite a nosotros conocer qué están haciendo las entidades, a qué riesgos están, qué nuevos canales están usando y cómo enfocamos nuestros recursos de supervisión ahí, pero también complementar el área de normativa para que esa normativa también sea moderna y se vaya ajustando a las operaciones que las aseguradoras están haciendo actualmente, ¿verdad? Claro, al final es una actividad bastante dinámica. Es muy dinámica y es la ventaja de complementarnos tanto el área normativa como el área de supervisión en poder ir actualizando todo ese marco normativo e ir implementando las modificaciones que sean necesarias a los reglamentos con base en la experiencia que nosotros pudiéramos aportarle del conocimiento que tenemos de las entidades. Así que esa es parte de nuestra función en el Departamento de Supervisión de Seguros. Estamos ahí siempre con las inquietudes y sorprendidos de ver cómo este mercado ha ido evolucionando y ha ido buscando nuevas formas, apoyado siempre en la tecnología. Es un mercado
muy dinámico, muy inquieto en ofrecer este servicio que ellos dan. Es un mercado muy creativo, porque el seguro es un producto difícil de promocionar, claro, y de conseguir la venta, pero ellos han estado trabajando mucho en eso, y ahí es donde la función de la supervisión apoyada en la normativa nos permite hacer esas verificaciones que garanticen a la población la solvencia, rentabilidad, liquidez y el manejo adecuado de la situación financiera de las entidades de seguros. Sí, que al final del día lo que pues el ciudadano busca es que se le atiendan pues esas lo que contrató a través de una póliza, ¿verdad? Sí, Héctor. Sí, para efectos de una mayor, digamos, claridad para el público que nos sigue. Ajá. Y porque, digamos, en el caso se ha hablado mucho de las reservas, de la normativa enfocada en las reservas. Entonces, sí me gustaría solo enfatizar, por ejemplo, si lo vemos por el lado de bancos, pues la persona va a depositar su dinero y el banco tiene la obligación de devolverle exactamente lo que la persona fue a depositar más sus intereses. Claro. En el caso de seguros, nosotros le llamamos reservas técnicas y es lo que implica esa especialización. Totalmente, porque el negocio es diferente. Porque, digamos que si es en el seguro de vida, existen unas tablas de mortalidad que se le llaman, que es donde se estiman la cantidad de personas que se pueden ir muriendo cada año. Claro. Y entonces las aseguradoras tienen que hacer todos esos estudios técnicos actuariales para poder establecer esas reservas. O sea, claro, es como que no es algo exacto, sino que es, por ejemplo, si de lo que se previó fallecen menos, la aseguradora pues reserva más, claro, tiene más. Y si lo vemos por el lado de los otros tipos de seguros, también es con base en la información estadística de años atrás. Claro, claro. En donde establecen, con base en lo que ha venido ocurriendo, qué pueda ocurrir a futuro en cuanto a reclamos que les puedan presentar. Sí. Y eso es lo incierto y donde la supervisión y regulación se enfoca principalmente porque hay una probabilidad de ocurrencia o no. Si, por ejemplo, ocurren menos reclamos de los que se previó con base en estas estadísticas, pues es mejor para las aseguradoras. Claro. Pero si es a la inversa, si ocurren más reclamos, más siniestros de lo que se previó, entonces va en defecto de las aseguradoras y entra a funcionar la normativa que se decía, claro, de el requerimiento de capital a través de lo que nosotros le llamamos el margen de solvencia, que es principalmente requerimiento de capital. Quería, digamos, hacer eso como para efectos de tener un mejor panorama de que esa parte como que es lo más técnico en las aseguradoras y lo que cada día, como bien se decía, con la inteligencia artificial y con el avance de la tecnología, se utiliza mucha información que las aseguradoras la analizan y todo para poder ir haciendo esas estimaciones y registrando esas reservas, como decía Juan Francisco, en el pasivo, en su balance pasivo, en sus obligaciones, que son esas obligaciones inciertas, digamos, no hay una certeza que se vaya a dar o no, pero nosotros como reguladores, con base en la normativa, con base en los principios de la IAIS, que son nuestra referencia, claro, entonces logramos determinar más o menos lo que a nuestro criterio podría ser la cantidad que como mínimo debieran de tener. Pero normalmente las aseguradoras son muy previsoras y tratan de hacerlo justo lo que, como yo decía, teniendo elementos técnicos, claro, con base en información estadística y matemática y poder tener adecuadamente registrado para cuando ocurran estos reclamos. Al final, parte de las funciones de ambos departamentos es eso, ¿verdad? Con las probabilidades de ocurrencia, pronosticar algo, ¿verdad? Así es. Pero entendería, perdón. Tal vez, Ricardo, agregando un poquito a lo que bien decía don Héctor, el tema del seguro, en la mayor parte de casos o en una buena cantidad de los casos, hay 5 participantes bien fundamentales. Lo que es el asegurado, lo que es la aseguradora, el intermediario de seguros, el intermediario de reaseguros y la reaseguradora como tal. Claro. Entonces,
dentro de la superintendencia de bancos, pues de estos 5 participantes, 4 deben de estar registrados. Y ahí es donde quería enfatizar un poquito que estos participantes, como son los intermediarios de reaseguro, los intermediarios de seguro, las reaseguradoras y las aseguradoras, se lleva un registro en la superintendencia de bancos, no solo de las entidades como tal, sino que de las personas naturales, las personas jurídicas y las personas naturales, porque de alguna manera también ahí se va a poder verificar si el soporte financiero, en el caso de una reaseguradora, al momento de un siniestro, le va a poder cumplir a la aseguradora y consecuentemente la aseguradora al asegurado, ¿verdad? Entonces, claro. Al final es una aseguradora de la aseguradora. es una aseguradora de la aseguradora y todos tienen una función importante dentro de ese negocio. O sea, Claro. el intermediario de seguros tiene que darle las mejores alternativas al asegurado para cubrir el riesgo. El intermediario de aseguro va a buscar las mejores coberturas para darle a la aseguradora y ahí se va a diversificar Se va disipando el riesgo a través de todos los actores, digamos, Exacto. o algunos de. Así es, y todo esto también está regulado en la normativa y parte de ello, que más adelante esperemos platicar de el reciente reglamento que se salió de los intermediarios de seguros. Precisamente, eso es muy reciente. Lo que bien decía Mayra es de irla adecuando a las actividades, a las operaciones, a la realidad, al tema de la transformación digital de la superintendencia de bancos. Entonces es necesario ir readecuando esa normativa y que también eso ayuda para responderle a los asegurados en el momento cuando más lo necesiten. Claro. Perfecto. Pues me queda claro y creo que a nuestra audiencia también cuáles son esas funciones. Pero también hay en el plano internacional organismos con los que colaboramos. Quisiera saber, Juan Francisco, cuáles son esos actores clave y de qué manera se colabora con. Okay. La superintendencia de bancos en Guatemala, pues participa como miembro de 3 organismos fundamentales, lo que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, la IAIS. Que ya hablábamos hace un momento. Ya hablábamos un momento porque ellos establecen los principios, que es el normativo regulatorio a nivel mundial, ¿ya? Los principios básicos de seguros. También, si lo vemos un poquito más abajo, está la Asociación de Supervisores de América Latina, la ASAL, de seguros. Y esto también ahí engloba más o menos alrededor de 19 países de Latinoamérica que están en constante comunicación e investigación para el tema de seguros. Y más abajito tenemos el Consejo Centroamericano de Supervisores de Bancos de Seguros y otras instituciones. Claro. Que esto pues de alguna manera ya agarra Centroamérica, República Dominicana y Colombia. Es más región, digamos. Es más regional y Panamá, para efectos de ir buscando alternativas que ayuden a regular mejor la actividad de seguros. ¿Ya? Y esas comunicaciones, por ejemplo, en el Consejo, el Comité de Seguros se creó en el año 2023 con el ánimo de... Es de reciente creación, reciente creación. Y lo que se busca ahí es ir creando que los estándares internacionales se vayan adecuando a las regulaciones en cada uno de los países que participan. ¿Y por qué es importante que la Superintendencia de Bancos mantenga esta comunicación? Porque de repente algunas operaciones que se están llevando a cabo en otros países que las están regulando, que las están investigando y que de repente pueda que se estén implementando en Guatemala o estén incursionando en esos negocios, pues de alguna manera existe esa comunicación para que cuando ya se emita la normativa, pues se vaya encontrando y se vaya alineando a ese estándar y a esa actividad. Y eso es lo que beneficia el ser partícipe y estar en comunicación constante con estos organismos internacionales. En el caso sería la IAIS, el Consejo Centroamericano y ASAL. Excelente, interesante ese trabajo conjunto que se realiza. Ya hablamos un poquito del rol, del marco legal, de las funciones, pero ¿qué perspectivas se tienen a futuro? Héctor, Mayra, no sé, ¿quién? O Juan Francisco. Quizá en este tema es bien interesante porque estamos hablando de la tecnología. La verdad es de que la innovación tecnológica es algo que ya sabemos que ya está y que va a continuar. Es una perspectiva y algunas realidades. La tecnología, como todos sabemos, ha venido a innovar y a estar participante en todos los campos. La medicina, el entretenimiento y el campo de los seguros no es la excepción.
De hecho, seguros, como platicamos, utiliza grandes cantidades de información. Ahora con la innovación tecnológica a través de bases de datos y todo esto que se menciona, es algo que ha venido a revolucionar la actividad aseguradora. Por ejemplo, en muchos de las funciones de las aseguradoras, que es la venta, la colocación, el tema de la supervisión, pero principalmente en la colocación, se están diseñando productos que están utilizando principalmente las, digamos, todo lo que es las plataformas digitales para poder vender los seguros. Claro. En este tiempo, pues ya los canales tradicionales, además de ellos, existen este tipo de plataformas tecnológicas donde las personas, a través, por ejemplo, del teléfono, de la computadora, quieren contratar su seguro. Entonces, ese es algo que hasta hoy en día. También tenemos unas nuevas empresas que entraron en el ecosistema asegurador que le llamamos Insurtech. ¿Cómo no? Estas Insurtech lo que hacen es que con toda la información que tienen de los asegurados, son a veces aliados de las aseguradoras para efectos de diseñar algunos productos que puedan, digamos, ser muy personalizados. Ejemplo, digamos, de estos productos puede ser cuando en el seguro de vehículos, por ejemplo, se están vendiendo pólizas que la prima se cobra con base en el manejo, cómo maneja la persona. La cantidad de kilómetros recorridos, digamos, o el tiempo que se utiliza la unidad del vehículo. La cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, todo eso es algo que ya tenemos en Guatemala. Ya existe en el mercado. Existe en el mercado y que está innovando, digamos, la forma de vender los seguros. Y la tecnología, pues, es algo que como perspectiva sabemos que va a seguir evolucionando y seguramente pues vamos a ver en el futuro muchas cosas, innovaciones que van a permitir este tipo de colocación de seguros. También en la gestión de los reclamos se utiliza mucho ya la tecnología, que en un accidente de vehículo se mandan las fotos, digamos, a la aseguradora obviamente valida si la foto es lo correcto y todo, y desde ahí pueden estar analizando, digamos, los reclamos. Otro tema que creo que como perspectiva, pero que también ya existe porque de alguna forma va a continuar, es lo que nosotros le llamamos los seguros paramétricos. ¿Cómo no? Estos seguros paramétricos, la característica es que para que las aseguradoras puedan pagar los reclamos, está con base a un índice o a una métrica que es satelital, porque lo que cubre es cuando ocurren excesos de lluvia o la intensidad de un terremoto. Digamos, va a depender mucho de lo que marque el parámetro para efectos de la activación y el pago de estos reclamos. ¿Estos seguros paramétricos ya están en el mercado guatemalteco? Eso es una interesante pregunta y efectivamente de las 27 aseguradoras que nosotros supervisamos, hay 6 aseguradoras que ya tienen registrados seguros paramétricos. Lo interesante también es que cubren estos seguros paramétricos, ¿verdad? Claro. En Guatemala tenemos 2 principalmente. Tenemos uno donde el contratante y beneficiario de la póliza de seguro son los bancos. Y a lo que cubre son los préstamos que los asegurados, que en este caso normalmente es en el sector agrícola, tengan con los bancos. Es decir, si ocurre que la cosecha, que el problema que se da, llega dentro del parámetro, entonces pues se pierden cosechas y se pierde todo lo que se está asegurando.
Entonces, directamente la aseguradora le traslada o le paga al banco el saldo del préstamo que tuvieran. Ok, es un seguro para cumplir con la obligación, no de la cosecha. No de la cosecha. Ok. Entonces, de alguna forma, pues el bien asegurado es la cosecha, pero el objetivo sí es Claro. que la persona... La garantía es la cosecha. El banco, digamos, lo que busca ahí es no perder su saldo del préstamo, porque obviamente al ocurrir el evento, la persona, si no obtiene la cosecha o lo que sea, no podría... Honrar esa deuda, Honrar. pagar el saldo insoluto, digamos, de que tenga en ese momento. Ese, digamos, esa es una. Y en este caso, la prima, que es el valor del seguro, lo paga el asegurado directamente. Claro. Tenemos otro, que este es contratado por el Ministerio de Agricultura. Y en este caso, la prima la subsidia el ministerio, pero el objetivo de este seguro es ya más enfocado en los pequeños agricultores, aquellas personas que sí no tienen, digamos, la capacidad de poder pagar por sí mismo el seguro, pero que como Estado lo ve como una necesidad el poder que cuenten con esa cobertura. ¿Para qué? Para que cuando sucedan los eventos, pues el Estado no tenga que sacrificar fondos de su presupuesto ordinario, sino que eso ya está establecido en el contrato de seguro, que va a ser de esa forma que estas personas van a poder seguir trabajando en sus tierras, ¿verdad? Que sería, pero aquí está más enfocado, como te decía, a un grupo de personas que nosotros le llamamos la base de la pirámide, o sea, las personas de más escasos recursos y que han tenido durante mucho tiempo poco acceso al seguro. Claro, claro. De alguna manera se les está incluyendo financieramente también a través de esta modalidad de seguros paramétricos. Sí, son lo que nosotros pues le llamamos los seguros inclusivos. Ok. Y digamos como que dentro de lo que buscamos o que se busca también como súper es que de alguna forma se pueda coadyuvar a que se incremente la penetración del seguro en Guatemala, porque incluso dentro del apartado de la Constitución en donde establece donde se establece, digamos, la supervisión de seguros, se está dentro de los derechos de la persona, o sea, Claro. que debe de tener acceso a ese tipo de producto, ¿no? Sí, es parte, digamos, de un derecho constitucional. Pues ahí más o menos ahorita van a complementar los compañeros, pero yo creería que algo que estamos viendo como un reto y como una perspectiva de futuro tiene que ver principalmente con el tema tecnológico, porque yo ahorita mencioné desde el punto de vista de las aseguradoras, digamos. Claro. Aparte ya es lo que implica para nosotros esa evolución tecnológica y la utilización mucho mayor de la tecnología en nuestra forma de poder llevar a cabo nuestro proceso de regulación y de supervisión, porque Claro. obviamente tenemos que cambiar, tenemos que ajustarnos a estas realidades y eso implica adecuar nuestra normativa, porque en nuestra normativa, por ejemplo, no está, digamos, actualmente como enfocada en estos nuevos modelos de negocio. Claro, claro. Y por ende, el tema de la supervisión también implica cómo vamos a diseñar herramientas utilizando inteligencia artificial, utilizando todas estas tecnologías. Claro, es lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que al final el sector financiero es muy dinámico y el sector asegurador en particular pues no escapa de ello. Y entonces con estas evoluciones tecnológicas tenemos que ver la manera de supervisarlo y la manera de normarlo también, ¿verdad? Así no sé es. si quieren agregar algo más. Sí, José Ricardo, pues como ya lo comentaba Héctor, ¿verdad? Esta innovación tecnológica a la vez para la Superintendencia de Bancos es un reto, Claro. porque
requiere de nosotros también modernizarnos y modernizar la supervisión y ponerle atención a este nuevo riesgo, que es el riesgo tecnológico. A mayor dependencia de tecnología, a mayor flujo de actividades a través de la tecnología, pues requiere también una mayor evaluación de la gestión de ese riesgo tecnológico. Hemos estado escuchando en las diferentes cápsulas que la Superintendencia de Bancos ha publicado, pues los diferentes riesgos y las diferentes amenazas, como lo que es el ransomware, el phishing, smishing, y la actividad aseguradora no escapa de eso. Totalmente. ¿Verdad? Estamos ahí amenazados, es una industria también amenazada por estos ataques cibernéticos y por lo tanto se convierte en una necesidad de la Superintendencia de Bancos hacer esa revisión. Para el efecto, pues le hemos denominado la verificación o evaluación del riesgo tecnológico, que dentro de nuestros planes operativos contempla 3 áreas principales: la seguridad lógica, la seguridad física y la ciberseguridad, ¿verdad? Que lo que hace es principalmente ir a ver qué herramientas tecnológicas tienen las entidades para prevenir, detectar y mitigar esos riesgos tecnológicos a los que pueden estar expuestos, pero a la vez verificar que también tengan planes de atención a los usuarios en caso de un ataque cibernético, ¿verdad? Entonces, es una función que se vuelve un reto para nosotros como Superintendencia de Bancos. Claro. Tener esos mecanismos, el conocimiento de ir a verificar que las entidades resguarden adecuadamente esa información, que no ponga en riesgo la información confidencial de sus asegurados y que hayan planes de respuesta oportunos en caso que esto llegara a pasar, ¿verdad? Exactamente, eso es una parte fundamental para nosotros ahora, que se convierte en un reto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a enfrentar este riesgo y cómo vamos a ir a verificar que las entidades de seguros lo gestionen? Excelente. Pues muchas gracias. El tiempo se nos ha consumido. No sé si quieren dar algún mensaje final. Si no, pues yo he hecho algunas anotaciones que me quisiera destacar ahorita, pero adelante, Héctor, si quieres agregar algo más. Sí, quizás como mensaje final, mencionar que a nivel de la Intendencia de Supervisión de Seguros estamos, como ya se indicó anteriormente, convencidos y trabajando mucho para efectos de poder adaptar nuestra regulación a estos nuevos modelos de negocios donde se utiliza la tecnología principalmente, sin descuidar que nuestro fin último y nuestro mandato que nos dieron a través de la Constitución es la protección de los asegurados, de los usuarios de seguros, y eso nos conlleva a seguir trabajando para poder seguir emitiendo o proponiendo normativa para poder conseguir que las aseguradoras mantengan su solidez, su solvencia y estabilidad financiera adecuada para poder cumplir con los asegurados y beneficiarios del seguro cuando ocurran siniestros que afecten a los asegurados. Creo que por ese es un mensaje que quiero dejar. Y el otro es que, aunque no nos compete directamente, estamos colaborando fuertemente con lo que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, con la Mesa Técnica de Seguros, que lo que busca, como decía al inicio, es que cada día más personas tengan acceso al seguro que les puede ayudar cuando sucedan estos eventos impredecibles que nos pueden ocurrir a todos en nuestras vidas. Entonces, ese sería el mensaje, que nosotros nos comprometemos a seguir trabajando arduamente y lograr cada día utilizar mejor también la tecnología para efectos de poder llevar a cabo de una mejor forma nuestro trabajo de supervisión y regulación de seguros. Pues muchas gracias, Héctor. Yo quiero cerrar diciendo que la Superintendencia de Bancos es un aliado para incrementar la inclusión del seguro en el país. A través de una regulación moderna
y supervisión efectiva sin perder de vista su mandato constitucional de ejercer la vigilancia e inspección de las aseguradoras, con el objetivo último de proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. Pues no me resta más que agradecerles. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar acá, por su tiempo, por compartir ese conocimiento. Y a nuestra audiencia los invitamos a suscribirse en los canales de YouTube y Spotify para encontrar este podcast y otros más. Muchas gracias.